Ahora sí, Diego. Ahora sí. No sé, qué loco. Y por acá también. Bueno, perfecto. Démosle comienzo a la clase ahora que estamos, como se dice coloquialmente, tiki-taka justamente con todo, ¿no? Tecnología, asistencia, somos 7, incluyéndome en estos momentos, y se nos está integrando Nicolás, le damos la bienvenida antes de comenzar la clase. Bienvenido, Nicolás. Llegó justo a tiempo, estamos iniciando la clase de hoy. A ver, partamos por lo básico, ¿no? Además de los buenos días correspondientes y siempre deseándoles lo mejor, sobre todo en un contexto como el que vivimos, recordemos algunas cositas, ¿no? Recordemos algunas cositas. Desde la primera unidad de aprendizaje, la tónica justamente de nuestro trabajo, ¿qué tal, Nicolás? Le acabo ahora aquí en la barra del chat. La tónica justamente de lo que hemos discutido en la asignatura es que el proceso político ha explicado el proceso administrativo, ¿no? Y con esta expresión tan metodológica, ¿no? De explicar, estamos diciendo en la práctica de que el proceso político constituye el patrón explicativo, ¿no? La causa del proceso administrativo, no a la inversa. Y eso es lo que vimos durante toda la primera unidad y parte importante de esta segunda unidad de aprendizaje. Sin embargo, si ustedes recuerdan, desde la semana pasada hemos estado viendo que esa relación se ha estado invirtiendo. Y se ha estado invirtiendo a propósito de una perspectiva teórica que nosotros vimos la semana pasada, que tenía que ver con la teoría de los clivajes, enfoque que planteaba de que el cambio político pasaba necesariamente por el cambio social y que para el caso particular de Chile, en los años 60, pasaba por un tipo de fractura o clivaje, ¿sí? Que es el concepto, ¿no? Una suerte de quiebre histórico fundado precisamente en la emergencia de la tecnocracia, ¿no? La tecnocracia precisamente como un conjunto de individuos que se distinguen de otros precisamente por ser profesionales, profesionales universitarios y que a diferencia, por ejemplo, de la burocracia, estos se distinguen por el manejo de conocimiento técnico, ¿sí? O científico y tecnológico, ¿no? ¿No? Como vimos precisamente para el caso arquetípico de los médicos, ¿no? El mundo de la medicina justamente corresponde a esa tecnocracia que combina conocimiento técnico, tecnológico específicamente, con conocimiento científico, ¿no? Pero lo manejan, ¿no? Lo gestionan probablemente tal, ¿no? O si ustedes quieren lo administran, a pesar que no son los mismos conceptos propiamente tal. Entonces, esta tecnocracia, desde la semana pasada, cuando lo vimos durante los años 60, está invirtiendo la relación. ¿Sí? Y tal como lo vimos el día martes con el marco teórico que presentamos, es evidente que un cambio material y tecnológico está generando justamente una inversión en la relación entre proceso político y proceso administrativo, ¿no? Entonces, para el día de hoy, vamos a ver el caso de Chile. Sí, ya el caso concreto, ¿no? En dos tandas, ¿no? En dos momentos, en dos etapas, que corresponden para el caso de este primer bloque a lo que tiene que ver con el gobierno demócrata cristiano, y en el segundo bloque, en lo que tiene que ver con el gobierno de Salvador Allende Gozan, ¿no? El gobierno de la Unidad Popular, siguiendo con esta hipótesis en torno a el clivaje tecnocrático como una de las variables explicativas del proceso político en Chile y cómo esto incide al respecto. De ahí que, por ejemplo, nos valemos a propósito del marco teórico del día martes en torno justamente a dos macro variables probablemente tal, ¿no? Por una parte a la historia política de corte aristocrática que tiene Chile, que como dijimos el martes, no es solamente una particularidad de Chile, es la historia de Occidente. Y por otro lado, y a propósito de Guillermo O'Donnell, ¿no? Y su modernización y autoritarismo, estas variables de carácter tecnocrático, ¿no? Esta emergencia de profesionales en el plano civil y militar que tienen una incidencia desde el terreno del aparato público en la política. ¿Sí? En la política, ¿no? Tal como lo vimos
para el caso de la semana pasada, con la emergencia del Partido Demócrata Cristiano y su incidencia precisamente en el proceso político o incluso en el mismo proceso administrativo en Chile. Entonces, bien, sobre esa base, partamos justamente con este primer bloque, considerando lo que corresponde a el periodo de el gobierno de Eduardo Frei Montalva, y después del receso, en el segundo bloque, vemos justamente el segundo momento correspondiente al gobierno de la Unidad Popular. Entonces, aquí me veo la necesidad de compartir pantalla. Veamos, ahí está. Entonces, veamos, está descargando. No sé si lo logran ver. Ahí sí, profe. Sí, gracias, Thais. Se demora un poquito en descargar. Mi compu, a pesar que es relativamente nuevo, parece una tortuga, pero bueno, qué cosas, ¿no? Entonces, fíjense bien, ¿no? El título que figura aquí, La quiebra de la democracia en Chile, 1964-1973. Cuando ustedes revisan la historiografía, sobre todo la historiografía tradicional, normalmente se buscan los antecedentes en el gobierno de la Unidad Popular, ¿no? Pero esto que ustedes ven acá es una tesis, hay que decir, que la formuló originalmente el historiador chileno Alfredo Jocelyn Holt en un libro que se llama El Chile Perplejo. Recomendable sobre todo considerando el tiempo en que se escribió y que de ahí en adelante toda la discusión, ya no digamos en historia, en ciencias sociales en general, han tomado en cuenta el periodo demócrata cristiano como un primer antecedente serio, ¿no? Sobre todo porque Jocelyn Holt problematizó la discusión que existía hasta ese momento y que planteaba, entre otras cosas, de que, o una de dos, ¿no? O los antecedentes estaban en el gobierno de la Unidad Popular, o dos, tal como lo plantea la tesis de Gonzalo Vial, los antecedentes estaban a principios del siglo, ¿no? Una cuestión que, como lo dice muy bien Jocelyn Holt, no resiste el análisis, ¿no? Definitivamente es una tesis descabellada, ¿no? Entonces, este periodo es clave, este periodo es clave a propósito del marco teórico que nosotros vimos el día martes, 1964-1973, que corresponde a dos gobiernos en Chile, ¿no? Uno completo y otro incompleto, ¿sí? El gobierno completo corresponde precisamente a el gobierno de Eduardo Frei Montalva, entre el año 1964 y 1970, tal como se ve en esta línea de tiempo, y por otro lado, lo que tiene que ver con este gobierno incompleto, ¿no? Este gobierno que no terminó su sexenio, que tiene que ver con la Unidad Popular, que va desde el año 1970 al año 1973, y claro, si ustedes se fijan, la línea de tiempo cierra con un hito que tiene que ver con la quiebra institucional, ¿no? La quiebra de la democracia en el año 1973, ¿no? Vimos precisamente cómo, no te puedo bajar. Ahí estás. Ya me estaba preocupando. Dije yo, ¿cómo? Entonces, miren, si bajamos un poquitito a lo que tiene que ver justamente con el primer momento, ¿no? Lo que vamos a ver en este bloque. El gobierno de Eduardo Frei Montalva, los antecedentes durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva son casi iguales a los antecedentes que se ven durante el periodo de la Unidad Popular, hay que decirlo. ¿Sí? Y sobre esa base, una de las primeras cosas que ustedes se van a fijar acá es de que hay un conjunto de mega variables, si ustedes quieren, ¿no? A pesar que debo decir que esto se puede medir y se puede observar, ¿no? Es decir, ustedes desde un diseño metodológico mixto pueden contemplar esto. Vamos a contemplar justamente un conjunto de macro variables realmente que explican la quiebra institucional del año 1973, ¿no? El quiebre de la democracia en Chile. Y el primero de ellos que destaca acá tiene que ver precisamente con las variables de corte geopolítica. ¿Mm? Esto es muy importante. ¿Por qué es importante? Miren, nosotros en Chile tenemos una mala costumbre. ¿Cuál es la mala costumbre, no? La mala costumbre de pensar que estamos solos en el planeta. No es real. Sobre todo en los últimos 500 años, no es real. En los últimos 500 años hemos estado interconectados con el resto del globo y situaciones que pueden ocurrir en Asia, en África o en Europa nos terminan incidiendo a nosotros, ¿sí? Y viceversa.
y viceversa, ¿no? De tal manera que por lo menos llevamos 500 años de un mundo interconectado, ¿no? Entonces, en este terreno, las variables geopolíticas son sumamente relevantes, porque para el periodo estudiado, ¿no? Que figura acá como entre 1959 y 1973, si bien el mundo estaba viviendo una recuperación económica importante, sobre todo precisamente porque se estaba generando el fin de la segunda revolución industrial en los países metropolitanos y a partir del año 73, hay que decir, comienza la tercera revolución industrial que explica la actual globalización. Bueno, a pesar de este proceso de recuperación y maduración económica a escala planetaria, políticamente estábamos en guerra fría. ¿Sí? El fin de la Segunda Guerra Mundial había justamente reordenado el mapa político planetario de tal manera que dos superpotencias, ¿no? Extraeuropeas, ¿sí? Estaban controlando el planeta y ya no era Europa el centro del mundo, ya no lo era. Entonces, sobre esa base, y tal como lo vimos en clases anteriores, desde el año 1947 estábamos en Guerra Fría, pero precisamente para fortuna de América Latina no había entrado a ella hasta el año 1959. ¿Sí? Lo que era realmente maravilloso, si ustedes quieren, considerando de que la paz siempre es mejor que la guerra. Sin embargo, a partir del año 1959, a nivel planetario comienzan a observarse una serie de cambios, ¿no? El primero de ellos se ve a nivel sistémico y es algo que van a ver en la asignatura de Relaciones Internacionales, ¿no? Esto que el historiador de las relaciones internacionales, Paul Kennedy, definió como las fisuras del sistema bipolar. Si quiere el sistema bipolar, era este sistema internacional con base a dos superpotencias, ¿no? Estados Unidos y la Unión Soviética. Y estas fisuras que se empiezan a ver a partir del año 1959 tienen que ver justamente con al menos tres niveles en el análisis, ¿no? Uno de ellos se llama Europa. ¿Sí? Europa, desde la Segunda Guerra Mundial, había quedado dividida en dos grandes bloques, ¿no? El bloque occidental, liderado por Estados Unidos, y el bloque oriental, liderado por la Unión Soviética, ¿no? Y sobre esa base, dos grandes alianzas formales, ¿no? La OTAN, por una parte, ¿no? La organización justamente del Atlántico Norte, y por otro lado, el Pacto de Varsovia, ¿no? Que correspondía precisamente al bloque del Este, ¿no? Con base a esas dos justamente grandes alianzas, se dividía Europa y no existía en principio ningún otro elemento que diera cuenta, ¿no? Que implicara un síntoma de esto va a cambiar. Bueno, esto a partir del año 59 comienza a cambiar y nada más y nada menos con una rebelión que se da en el centro de Europa. Esa rebelión se llamó Francia. ¿Sí? Francia comienza a aplicar toda una política de por una parte, entendimiento y por otro lado, de alianza con lo que en ese tiempo era la Alemania federal, la Alemania que tenía su capital en Bonn. Y justamente esa alianza fue creando justamente las bases de lo que después sería la Comunidad Económica Europea, que después justamente sería la Unión Europea y lo que actualmente conocemos como la Eurozona. ¿Sí? Entonces, con esto observábamos justamente de cómo Europa iba ganando autonomía material y política de Estados Unidos, algo que efectivamente eso no se había observado hasta antes del año 1959, ¿no? Pero sin embargo, una situación semejante comenzaba a ocurrir, sobre todo a partir de los años 60 en Asia, cuando China comienza a entrar en un abierto quiebre con la Unión Soviética. Quiebre que se cristaliza abiertamente en el año 1973, el mismo año en que termina la guerra de Vietnam, hay que decir. Entonces, en ese contexto, tanto el bloque occidental como el bloque oriental se empiezan a fisurar, se empiezan a fragmentar y dando paso a un reordenamiento del orden internacional tal como se había entendido después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en ese contexto, se entiende esta segunda variable llamada la Revolución Cubana. A partir del año 1959, la Revolución Cubana, la revolución que estalla en Cuba, que en principio nadie sabía qué es lo que iba a pasar, y eso incluía a Estados Unidos, curiosamente fue apoyada tanto por Estados Unidos como por algunos políticos y partidos de derecha en América Latina, hasta que en el año siguiente, 1960,
1960 justamente, se empieza a observar cómo una revolución de corte nacionalista comienza a dar un giro geopolítico hacia la Unión Soviética. Cuando se da ese giro geopolítico, y un año después, cuando se genera la famosa crisis de los misiles, eso implica dos cosas para América Latina. La primera es que la Unión Soviética comienza a, si ustedes quieren, penetrar geopolíticamente en América Latina, y eso significa en la práctica que América Latina entra a la Guerra Fría, con todo lo que eso implica. Entonces, la respuesta norteamericana americana a este ingreso de la Guerra Fría por parte de América Latina, el histórico patio trasero de Estados Unidos, sobre todo desde la Guerra Hispano-Norteamericana, fueron justamente dos cosas que figuran en la variable número 3, ¿no? Por una parte, lo que tiene que ver con la Alianza para el Progreso, es decir, todo un paquete de ayuda económica equivalente a lo que había sido el Plan Marshall para la reconstrucción de Europa o el Plan MacArthur para la reconstrucción de Japón, para América Latina, ¿sí? Para desarrollar las economías latinoamericanas de manera explícita, ¿no? Era un programa de ayuda económica del gobierno norteamericano a los gobiernos latinoamericanos y por otra parte, sí, por otra parte, lo que tiene que ver con fomentar a través de este desarrollo económico cierto tipo de regímenes políticos de carácter democrático, ya que a Estados Unidos le interesaba difundir la democracia en el mundo y por razones de carácter geopolítico, ¿no? El fomento de la democracia era fomentar aliados. Entonces, cualquiera que escapara de ello era un potencial enemigo, ¿no? Entonces, fíjense el periodo, ¿no? 1959 en adelante, no es casualidad que en el año 59 se instalara CEPAL en Chile. ¿Sí? CEPAL se instala en Chile porque históricamente, desde el periodo de entreguerra, existió un fuerte vínculo político y económico entre Estados Unidos y Chile. ¿Sí? Entonces, sobre esa base, la Alianza para el Progreso, donde primero se empezó a notar, fue precisamente en Chile, con un importante paquete de ayuda económica, pero claro, es en ese contexto que se entiende después todo lo que fue el financiamiento económico de la campaña electoral de Eduardo Frei Montalva en Chile. Pero fuera de eso, algo un poco más oscuro, sobre todo para las ciencias sociales, la segunda respuesta norteamericana fue el Plan Camelot. ¿Mm? ¿Qué fue el Plan Camelot? El Plan Camelot no fue otra cosa que justamente una operación, ¿sí? Realizada desde el Departamento de Estado norteamericano para instrumentar las ciencias sociales, tanto en Estados Unidos como en América Latina, para prevenir, ojo, para prevenir cualquier tipo de foco revolucionario de izquierda que llevara a un realineamiento geopolítico de algún país latinoamericano con la Unión Soviética. ¿Sí? Entonces, en ese terreno, todos los estudios sociales, sobre todo de sociología política, de ciencia política o de antropología política, están orientados a justamente diagnosticar, indagar, pronosticar, incluso, si es posible, pronosticar o mejor aún, predecir la posibilidad de que se presentara un posible escenario futuro, justamente socialista, en alguno de los países latinoamericanos o del Caribe, ¿no? Entonces, es en este tiempo que comienza a ganar fuerza el tema de las encuestas de opinión, ¿sí? Es en este periodo que comienza, para el caso de Chile bastante temprano, con las famosas encuestas AMU, y las encuestas AMUI planteaban, si un día tienen oportunidad de revisar el cuestionario, planteaban explícitamente preguntas en torno a intención de voto, ¿no? Usted, por ejemplo, no sé, votaría por un presidente socialista, ¿sí? O para el caso particular de Chile, usted votaría por Salvador Allende o algún candidato del FRAP. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo esto justamente fue la doble respuesta norteamericana en torno a la Revolución Cubana para América Latina durante este periodo. Sí, durante este periodo, ¿no? Entonces, hasta ahí, a ver, me gusta verle las caras, ¿no? Hasta ahí, ¿vamos bien? Perfecto. Profe, Clarísimo entonces. Sí, por favor, Miguel. ¿podría repetir, por favor, lo de Alianza para el Progreso? O sea, sé que era un paquete de ayuda económica, pero como para complementar la info. Y lo otro, ¿en qué años ocurrió, bueno, la Alianza para el Progreso y el Plan Camelot? Sí, claro. A ver,
Es poco después de la Revolución Cubana, ¿no? Piense que hasta el año 59 había por lo menos aquí en el hemisferio, había un fuerte apoyo a la Revolución Cubana, ya que el régimen político de Batista, un régimen que estaba en una situación de corrupción, pero muy evidente, desprestigiada por una parte de la derecha, sí, y por eso el apoyo, y por otro lado desprestigiada a Estados Unidos porque Cuba, desde la guerra hispano-norteamericana, era parte del territorio norteamericano. ¿Sí? Sin embargo, entre el año 59 y sobre todo a partir del año 60 en adelante, cuando se ve evidente que la revolución estaba dando un giro, ya no digamos hacia la izquierda, ¿no? Estaba dando un giro abierto hacia la Unión Soviética. Cuando eso ocurre, se genera por parte de Estados Unidos una doble reacción. Por una parte, el famoso bloqueo que nosotros ya sabemos, ¿no? Pero para el caso particular del Caribe y más aún de América Latina, fueron estas dos respuestas que estoy mencionando a partir del año 60 en adelante, ¿no? Una de ellas tiene que ver precisamente con la Alianza para el Progreso, que es la versión latinoamericana de lo que de lo que fue en su momento el Plan Marshall o el Plan MacArthur para reconstruir económicamente a Europa y a Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Y claro, se esgrimía para, bueno, hemos descuidado América Latina, hemos descuidado justamente los países de América Latina, probablemente tal. Bueno, nosotros vamos a aportar económicamente para la reconstrucción económica, ¿sí? Y para el desarrollo latinoamericano, ¿no? Pero por otro lado estaba precisamente el Plan Camelot, que era precisamente una operación en el cual se instrumentaba desde el Departamento de Estado mismo las ciencias sociales primero en Estados Unidos y después en América Latina para poder identificar posibles escenarios, sobre todo posibles escenarios futuros de políticas o gobiernos de izquierda en América Latina, ¿no? La idea era poder indagar en ello para poder justamente generar un detente, para poder generar precisamente una política de disuasión tal como lo había estado haciendo Estados Unidos en otros lugares del mundo, ¿no? Entonces, el plan, de hecho, hay un libro que se llama así, el Plan Camelot, ¿sí? Del cual justamente da cuenta de cómo las ciencias sociales, tanto en Estados Unidos como en América Latina durante este periodo, fueron intervenidas políticamente para fomentar este tipo de estudios, fomentar este tipo de investigaciones en torno a lo político y, es posible, y específicamente a posibles escenarios políticos que den a ciertos países de América Latina un giro hacia la izquierda. Entonces, es en este periodo que, por ejemplo, se fomentan por primera vez los estudios de opinión pública, ¿sí? Por ejemplo, en Chile cuando aparece la encuesta Amuy, ¿no? La de Mario Amuy. La encuesta Amuy es el primer antecedente de los estudios de encuestas fundados en la intención de voto y del cual efectivamente la preocupación es para dónde va el país, ¿sí? ¿Para dónde va el país? Entonces, sobre esa base nos encontramos precisamente con una doble respuesta por parte justamente por parte de Estados Unidos a la Revolución Cubana y cómo justamente América Latina se integra a ella. ¿Mm? No sé si profundizo en ese tema, Miguel. Sí, profe, muchas gracias. Perfecto. Entonces, volvamos justamente a compartir pantalla. Sí, ahí está cargando. ¿Mm? Entonces, acabamos de ver precisamente estas primeras, ahí estás, estas variables de corte geopolítica, ¿no? Pero otros antecedentes, ¿no? O si ustedes quieren ya justamente dentro del lenguaje metodológico, otras variables que explican la quiebra de la democracia durante el periodo de la democracia cristiana, se encuentra, bueno, muy en maridaje con lo que discutíamos la semana pasada, ¿no? Las variables tecnocráticas, a propósito de Guillermo O'Donnell, ¿no? Que tiene que ver justamente con estas tres macrovariables que se observan en la historia chilena de la democracia cristiana, ¿no? Es decir, del gobierno demócrata cristiano, y que tiene que ver en el fondo con, por una parte, la emergencia de la tecnocracia, ¿no? La tecnocracia civil y militar justamente, y gracias nada más y nada menos que al modelo de ISI y al Estado docente, ¿no? El Estado docente que en Chile venía desde el siglo XIX y el modelo de ISI que, a pesar de toda la discusión que hicimos, ya en términos de intervención estatal,
ya del terreno de economía dirigida venía desde la dictadura ibañista, ¿no? Entonces, esa combinación entre el modelo de ISI y el Estado docente dio la emergencia de este nuevo sujeto, ¿no? Este nuevo actor social, ¿m? Que en el plano civil y en el plano militar se hacía bastante visible. Para que se hagan una idea, en este mismo periodo, en el plano geopolítico, Estados Unidos creó una escuela en Panamá, una escuela militar, conocida como la Escuela de las Américas. De ahí distintos oficiales latinoamericanos y caribeños tenían una formación especial. La verdad es que era una formación especial que pasaba por lo que se llamaba las políticas de seguridad nacional y que estaban orientadas derechamente a la Guerra Fría. Entonces, en ese terreno hubo un oficial chileno que destacó en este tiempo, estudiando en la Escuela de las Américas, llamado Manuel Contreras Sepúlveda. ¿Ya? Manuel Contreras Sepúlveda, de hecho, destacó tanto en esta escuela que posteriormente siguió sus estudios en Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, Manuel Contreras Sepúlveda, que vuelve ya con el grado de coronel a Chile, fue el mismo que terminó posteriormente creando la DINA en Chile. ¿Sí? Entonces, para que ustedes vayan estableciendo el nexo, ¿no? Entonces, tecnocracia, ¿no? Tecnocracia civil y militar, ¿sí? Entonces, se ve las dos. En este mismo periodo, numerosos jóvenes civiles, ¿no? Que estudian en la universidad, sobre todo carreras como economía o ingeniería comercial, terminan precisamente en Estados Unidos cursando máster, ¿no? Posgrados a nivel de maestría, ¿no? De magíster, máster en torno justamente a economía o los famosos, los primeros MBA, ¿no? Los primeros maestrías justamente en gestión de negocios, que sobre todo en Harvard y en Chicago, ¿sí? Estaban precisamente formándose para volver a Chile y sobre esa base generar una serie de cambios en el país. Como lo habíamos mencionado en clases anteriores, ¿no? En este periodo, cursar una carrera universitaria es algo muy difícil. La experiencia de vida al nacer es otra, ¿m? Y no cualquiera disponía de estudios universitarios completos. Sí, no cualquiera. Entonces, calculen lo que eso significaba en el terreno de ya disponer de un máster. Y para más remate, en el extranjero. Y todavía, para reforzar más, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, que parece que tengo un... Ah, es el chat. Déjenme ver quién me pregunta en el chat. Sí. Así es, Thais. Aquí precisamente aparecen justamente los famosos Chicago Boys, ¿no? Es decir, los Chicago Boys son precisamente de este periodo. ¿M? Estamos como jugando con esto. Los Chicago Boys son de esta época, ¿sí? Estas personas se forman justamente en Estados Unidos, pero originalmente todos ellos pasaron por una escuela o de economía o de ingeniería comercial en Chile, ¿no? Fuese para el caso de la Universidad de Chile y sobre todo del caso de lo que en ese tiempo era la Universidad Católica. Sí, lo que en ese tiempo era la Universidad Católica, ¿no? Entonces, estamos viendo todo un proceso de cambio intelectual en Chile también. ¿Se dan cuenta? Entonces, se está modificando el mapa intelectual, social y económico del país, ¿no? Entonces, la tecnocracia justamente civil y militar denota esto, ¿no? Es decir, la tecnocracia civil y militar es el principal síntoma del cambio sociológico que va a llevar desde el terreno estrictamente profesional y administrativo a un cambio político, ¿sí? A un cambio político. Pero a propósito del cambio político, aquí tenemos esta segunda gran variable, ¿no? Cómo precisamente desde el terreno de la tecnocracia, ¿no? Este grupo de sujetos concretos que existen, se termina generando una tecnificación de la política, tal como lo vimos la semana pasada con el Partido Demócrata Cristiano, ¿no? La emergencia de este partido de máquina que, tal como lo vimos la semana pasada, generó el proceso de polarización del sistema de partidos. ¿Sí? Entonces, la polarización del sistema de partidos, si ustedes se fijan, terminó precisamente generando, como lo vimos la semana pasada, la quiebra de la democracia, ¿no? Y esto tenía que ver justamente con que la polarización ligada al partido estaba vinculada a estos grupos, ¿no? La tecnificación de la política. Y ojo, no solamente de la política, del Estado. Entonces, a propósito de una inquietud de un compañero el día martes, ¿no? Aquí vemos cómo el proceso político y el proceso administrativo cada
también de relación, ¿no? Lo habíamos visto hasta la semana pasada, de que normalmente el proceso político era el que incidía explicativamente en el proceso administrativo. Pero resulta que desde la semana pasada, específicamente con esto que vemos como la tecnificación de la política, bueno, desde la tecnificación de la política que vemos que el proceso se invierte, ¿no? El proceso administrativo incide en la política, primero, con el Partido Demócrata Cristiano, y segundo, desde el gobierno demócrata cristiano, en el Estado. Y esto se grafica justamente en la creación de tres entidades precisamente concretas, ¿no? La ODEPLAN, ¿no? La famosa Oficina de Planificación Nacional, dando cuenta para dónde iba justamente el Estado, y el INDAP y la CORA, justamente dos entidades, ¿no? Ligadas estrictamente a los procesos de reforma agraria, ¿no? ¿Sí? De reforma agraria, sobre todo la última, la CORA. ¿M? Pero aquí me quiero detener en lo que tiene que ver con la ODEPLAN, ¿no? Que a mi juicio es lo más importante y es lo que va a tener continuidad en el tiempo, hasta incluso el régimen de Pinochet, ¿no? La ODEPLAN, ¿sí? La ODEPLAN, la Oficina de Planificación Nacional, es realmente un quiebre en la historia política y administrativa de Chile. ¿En qué sentido? En el sentido que es por primera vez que se crea oficialmente una oficina, explícitamente una oficina, que por no decir un departamento, un conjunto de sujetos, un conjunto de profesionales que iban a definir la economía del país de manera planificada, de ahí el nombre, ¿no? De manera centralmente planificada, y que para el caso de un país como Chile, con un sistema político unitario, la ODEPLAN, sí, probablemente tal, la ODEPLAN iba a cumplir un papel clave en el rediseño y en la transformación de la economía y de la sociedad chilena. Fíjense ese detalle. Y todo eso desde el terreno de la ODEPLAN, ¿no? Es en esta época en que la tecnocracia se vuelve tal, ¿no? Antes de ello eran profesionales, después de esto se convierten en poder. De ahí tecnocracia, ¿sí? Se convierten en poder, ¿no? Entonces, en calidad de tal, ¿sí? Se empieza a generar un equipo de profesionales que desde el terreno del poder tecnocrático, ¿no? Aunque suene tautológico, comienzan a diseñar literalmente de una oficina el país del presente y sobre todo el país del futuro, ¿no? Muy importante la ODEPLAN, vamos a volver a ella en los próximos casos, ¿no? Pero para que lo tomen muy en cuenta, ¿no? Y claro, a propósito de ODEPLAN, el INDAP, y ni hablar, la CORA, tercera variable, la reforma educacional y la reforma agraria, ¿no? ¿Sí? Que son los dos grandes hitos de la democracia cristiana, ya que la reforma educacional permitió, por ejemplo, superar la educación primaria y crear la educación general básica, pasando de 6 a 8 años justamente de estudios. Y por otro lado, con esta reforma educacional también, esta apuntó, sobre todo a partir del año 1965, a generar un tipo de educación científico-técnica y sobre todo técnica. En este periodo se crea el INACAP, por ejemplo, ¿sí? Para justamente generar el capital humano necesario para la industrialización del país, ¿sí? Claro, el gobierno demócrata cristiano defendió una profundización del modelo de ICE y para ello era fundamental generar, perdón, el capital humano para precisamente industrializar Chile. Pero por otro lado, la reforma agraria, ¿sí? Que a propósito de lo que figura ahí desde lineamientos científicos y tecnocráticos, la reforma agraria se realiza desde la perspectiva teórica de CEPAL, ¿no? De que es necesario integrar el campo a la economía moderna, modernizar el campo implicaba reformarlo, reformar la propiedad y con base a ello integrar la producción rural a la economía moderna. Y todo eso desde lineamientos científicos y tecnocráticos, ¿no? Sobre todo desde UDEPLAN, ¿sí? INDAP y la CORA están subordinadas a ODEPLAN, ¿no? Entonces, de ahí que tomen todo eso bien en cuenta. Y bueno, para continuar un poco con las variables explicativas que se dan en este periodo en torno a lo que tiene que ver con la quiebra de la democracia, bueno, a propósito de la reforma agraria, si ustedes recuerdan, la antigua oligarquía, ¿sí? La antigua oligarquía, eh, representada en partidos como el liberal y el conservador, no se quedaron precisamente con las manos cruzadas.
Si ustedes recuerdan la semana pasada, vimos de que la reforma agraria fue vista por el Partido Liberal y el Partido Conservador como un acto de expropiación del electorado que tenían cautivo en el campo, ¿no? Es decir, esa clientela social y política que le había dado sustento político dentro de la democracia de partidos, ¿no? Dentro de la antigua democracia, ¿no? Entonces, esto lleva precisamente a que la derecha se vuelva protogolpista, ¿no? En el sentido de que, ¿sabes qué? Me cambiaron las reglas del juego, yo ya no juego, por lo menos no con estas reglas, de una tendencia política de corte golpista, ¿no? Y de ahí esta expresión de protogolpista, ¿no? Casi antecedente a ser golpista, ¿no? Entonces, en ese contexto nace el Partido Nacional y tal como lo vimos la semana también, justamente en ese contexto nace Patria y Libertad, ¿no? Un grupo paramilitar justamente de derecha extrema, que defiende abiertamente la acción directa justamente para enfrentar la situación, ¿no? Entonces, ahí vemos otro antecedente que figura aquí como las variables de tipo oligárquica, ¿no? Pero no son las únicas, ¿sí? Porque a propósito de los partidos y a propósito de las clientelas, está precisamente este otro conjunto de variables, ¿no? Es decir, lo que tiene que ver con los partidos mismos y el vínculo clientelar, ¿no? Esto que figura aquí como las relaciones patrón-cliente y las plazas electorales, ¿no? Aquí tenemos que ver varias cositas, ¿no? Primera de ellas, a la hora de abordar la quiebra de la democracia en Chile y que siempre llama la atención, es una tendencia que se empieza a dar fuertemente durante el gobierno de Frei, que tiene que ver con el faccionalismo y el fraccionalismo de los partidos. ¿A qué me refiero con esto? ¿No? Los partidos históricamente habían tenido grupos en su interior, de tal manera de que un partido político, más que una comunidad, como diría Duverger, era un conjunto de comunidades, ¿no? Entonces, lo que en la jerga política tradicional se llama lotes, ¿no? Este es, por ejemplo, en el caso del Partido Socialista, este es el lote de Escalona, por ejemplo, ¿no? Haciendo alusión a el grupo, el séquito, justamente, de un sujeto determinado, ¿no? Entonces, una facción es un séquito dentro de un partido y es un séquito que siempre está detrás de un líder carismático dentro del partido. Para el caso del Partido Socialista, este tiempo es muy evidente y se va a mantener con mucha fuerza durante los años de la Unidad Popular, pero también durante el régimen de Pinochet. Va a llegar incluso a fragmentarse. ¿Sí? O sea, superar el faccionalismo y fragmentarse, ¿no? Pero para el caso particular de la democracia cristiana, en pleno gobierno de Eduardo Frei, el faccionalismo, ¿sí?, comienza a generar fisuras en el propio partido. Para que se hagan una idea, durante todo el gobierno de Frei Montalva, el Partido Demócrata Cristiano presentaba tres facciones que representaban realmente el arco iris político chileno, ¿no? Por una parte, a la derecha del partido se encontraban los conservadores, como se les llamaba precisamente. En el centro, en cambio, se encontraban los terceristas y hacia la izquierda se encontraban los llamados rebeldes, ¿no? Que era un grupo más joven dentro del partido que se distinguía de los demás por decir, por sostener, por defender políticamente la necesidad, sí, la necesidad de que la democracia cristiana estableciera una alianza con el FRAP, es decir, con los partidos marxistas, ¿no? Algo que los terceristas y sobre todo los conservadores no estaban dispuestos precisamente a aceptar, ¿no? Tanta fue la tensión, sobre todo ya entre el año 68 y 69, que se dan varios hitos complejos dentro del gobierno de Frei Montalva, que los rebeldes se terminan fragmentando y saliendo del Partido Demócrata Cristiano, dando origen al famoso Movimiento de Acción Popular Unitaria, el MAPU. ¿Sí? Entonces, el Movimiento de Acción Popular Unitaria, MAPU, justamente, eran los antiguos rebeldes de la democracia cristiana que terminan saliéndose del partido y se van a la oposición y específicamente se van al FRAP. ¿Sí? Se van al FRAP, al Frente de Acción Popular, liderado por el Partido Socialista y el Partido Comunista respectivamente, ¿no? Entonces, todo esto tiene justamente una incidencia en lo que había sido históricamente las relaciones partidarias de patrón-cliente y lo que tiene que ver con las plazas fuertes electorales, ¿no? ¿En qué sentido? Como lo vimos la semana pasada, la democracia cristiana, en su condición de partido para todo, trata de vulnerar las plazas fuertes electorales de los demás partidos. Y para el caso particular de la derecha es muy evidente con la reforma agraria. Una vez que realizan la reforma agraria, la democracia cristiana captura
¿sí?, a esa clientela social y la integra al partido mediante las cooperativas agrícolas que se desarrollaban en el Valle Central, pero con base a ella también se establecía un nexo de militancia. Y con base a ello, justamente, se traspasaba el voto motivo de la derecha a la democracia cristiana tal como lo vimos la semana pasada, ¿no? Pero mientras eso ocurría en el campo, se generaba cierta fractura, a propósito de la derecha, con los partidos de izquierda en torno al vínculo, ¿no? En torno al nexo con sus antiguas clientelas, ¿no? Las plazas fuertes electorales, por presión demócrata cristiana, comenzaban justamente a diluirse. Y eso va a tener una consecuencia después durante la unidad popular, ¿no? Una suerte de pérdida de control de los partidos hacia el electorado, a ese electorado que históricamente había sido cautivo, ¿no? Entonces estamos viendo todo el escenario, si ustedes quieren, de cambio que va a llevar justamente a modificaciones importantes en el régimen político chileno. Finalmente, ¿no? Lo que tiene que ver con variables populares, a propósito de la clientela social y lo que estábamos viendo, ¿no? A ver, ahí estaba, ¿no? Variables populares, ¿no? Mire, esta situación, ¿no? De la acción política demócrata cristiana, de vulnerar las plazas fuertes electorales históricas de los partidos, tanto en el campo como en la ciudad, tiene consecuencias precisamente en el mundo popular. Pero acabo de ver aquí una mano de Miguel. Por favor, lo escucho. Lo escuchamos, perdón. Profe, disculpe, ¿será mucho pedir que suba este documento de Educandus? No, ningún problema. ¿A los Ah, demás ya. les parece? Es una moción, sí, de Miguel. Sí, profe. ¿Sí? Ya, perfecto, ni un problema. Lo subo hoy día. ¿Sí? Lo Gracias, subo hoy profe. día. ¿Sí? Magnífico. Entonces, bien, si ustedes se fijan, hasta aquí el escenario, como se diría en el campo, está muy revuelto, ¿sí? Está muy revuelto, ¿no? Lo que ustedes están viendo acá es cómo un orden social y político, construido sobre todo a partir de 1938, se empieza a fragmentar, se empieza a quebrar, ¿no? Y nuevamente la principal variable explicativa tiene que ver con estos tecnócratas que tienen expresión política y administrativa dentro y fuera del Estado. Fíjense bien ese detalle, ¿no? Para el caso de fuera del Estado, los partidos, específicamente la democracia cristiana, y posteriormente, cuando ganan el poder dentro del Estado, ¿no? Nuevamente, la democracia cristiana, ¿no? Pues esa es la causa de por qué los odian tanto todo el resto de los partidos políticos. ¿No? No es un tema ideológico, no es un tema doctrinario, son puras mentiras. Tiene que ver con esa historia de poder en el cual la democracia cristiana casi se queda con toda la torta política en los años 60. Tan simple como eso, ¿no? Entonces, esto tuvo incidencia en el plano del mundo popular y en estas tres variables que ustedes ven aquí, ¿no? Entonces, cuando la democracia cristiana interviene en el campo, por una parte, pero también interviene en las plazas fuertes electorales urbanas, ¿no? Del Partido Socialista y del Partido Comunista, se genera una crisis en las relaciones patrón-cliente que históricamente habían caracterizado a los partidos y la ciudadanía debo decir, desde los gobiernos radicales, ¿sí? Y eso lleva precisamente a que, a propósito de esa crisis, lleva a la segunda variable, la emergencia de movimientos populares desligados de los partidos políticos. Esto es una cosa bastante importante que nos vamos a centrar ahora poder darle cierre, para poder darle cierre a este primer bloque, ¿no? Para que ustedes se hagan una idea, cuando la democracia cristiana llega al poder en el año 1964 y se consolida justamente con la elección congresista del año 65, ¿no? En el cual tiene el gobierno respaldo completo del Congreso para hacer y deshacer. Cuando eso ocurre, eh, en Chile existía un segmento importante de población urbana que había sido descuidada históricamente por los partidos. Si ustedes recuerdan, en clases anteriores, ese segmento lo habíamos definido como los pobres de las ciudades. Y ese segmento fue movilizado electoralmente, ¿sí?, por la democracia cristiana, primero en la elección presidencial del año 64 y posteriormente en la elección parlamentaria del año 65. Fíjense ese detalle. Pero claro, si bien logran movilizarlos electoralmente, no logran construir justamente un vínculo clientelar como sí lo hacen en el campo. Como sí lo hacen en el campo, ¿no? Y eso llevó a que la movilización de los pobres de las ciudades los activara políticamente, sin un vínculo formal
clientelar con el partido, ¿no? Bueno, esa situación llevó a que distintos pobres de las ciudades que ya en ese tiempo comenzaban a tomar el nombre de pobladores, comenzaran a generar cierto tipo de reclamos en torno a las situaciones que les importaban probablemente. Junto a ello, otra población pobre, pero que no se definía como pobres de las ciudades o pobladores, ¿no? El histórico proletariado urbano, sindicalizado, ¿sí? Pero que empieza a entrar en crisis con sus antiguos partidos, comienza a demandar justamente, sindicalmente hablando, al gobierno una serie de derechos sociales que, para el caso particular del gobierno de Frey, comienzan a perder el control, ¿sí? El control político de la población. Entonces, sobre esa base, se generan dos hitos que llevan a que la democracia cristiana pierda el poder, ¿sí? Y con ello comienza a marcar una tónica que se va a volver tendencia en la historia social y política de Chile. Una de ellas ocurre en el norte, en El Salvador, en el año 1966, lo que se conoce como la matanza de Potrerillos, ¿no? Que era la localidad dentro de El Salvador, o también figura como la matanza de El Salvador, ¿no? Que es una matanza de obreros que genera el Estado, justamente, carabineros específicamente, como estrategia de represión a esta rebelión obrera que se había dado en El Salvador. ¿Mm? Entonces es un primer hito. Y el segundo hito, a propósito de los pobres de las ciudades, se da ya a finales del gobierno demócrata cristiano, ¿no? En 1969, en Puerto Montt, en una localidad llamada Pampa Irigoyen, ¿sí? Que figura ahí justamente el nombre, Pampa Irigoyen. En Pampa Irigoyen, lo que ustedes se encuentran es como un grupo de pobladores reclamando justamente un terreno para poder edificar, se terminan justamente tomando un espacio, ¿no? Se genera una toma de terreno, ¿sí? Una de las primeras tomas históricas que se conocen, y nuevamente el gobierno responde con una fuerza de carabineros que termina en otra matanza, en este caso una matanza de pobladores, ¿no? De tal manera que la matanza de El Salvador y la matanza de Puerto Montt constituyen dos hitos críticos, dificultosos de cómo, en términos de síntomas, el gobierno estaba perdiendo control de la población, ¿no? De la población que ellos mismos habían movilizado, ¿sí? Y en ese contexto, justamente, cuando ya pierden el control, reprimen y reprimen con situación de muerte, ¿no? De hecho, la matanza de Puerto Montt fue el hito que llevó que la democracia cristiana perdiera la elección del año 1970, ¿no? Había presentado justamente a su propio candidato frente a las presidenciales y pierde frente a Salvador Allende Goza, ¿no? Pierde el voto popular, ¿sí? Pierde el voto popular. Entonces, con esto, tal como ustedes lo pueden ver, con esto ustedes se encuentran con una situación bastante particular en la cual vemos cómo un proceso de carácter administrativo y que tiene un fundamento material, ¿no? La emergencia de la tecnocracia tiene incidencia en el proceso político, ¿sí? Y es una verdadera inversión de el proceso que habíamos estado viendo nosotros desde el siglo XIX, ¿no? Es una verdadera inversión. Y vemos de que cómo el cambio social, a propósito de Lipset y Rockham, generaba cambio político. ¿Cómo generaba cambio político? ¿No? Entonces, lo vemos con la emergencia del Partido Demócrata Cristiano, vemos cómo el Partido Demócrata Cristiano captura el Estado, cómo esta captura lleva a una transformación político-administrativa del Estado, se crean nuevas entidades, surge ODEPLAN, surge el INDAP, surge la CORE, ¿sí? Y con base a ello se empieza a cambiar justamente la esfera productiva, educativa, social y política del país, ¿no? Tenemos el fomento de la educación técnica, la reforma educacional, tenemos la reforma agraria, tenemos justamente la captura del voto campesino por parte de la democracia cristiana, tenemos la expropiación de este a la derecha, vemos la reacción de la derecha en torno a esto y vemos cómo las plazas fuertes electorales urbanas ligadas a los partidos marxistas comienzan a ser vulneradas por presión política demócrata cristiana. Se ha generado, chiquillos, una tormenta perfecta. Sí, se ha generado una tormenta perfecta, ¿no? Se está generando un cambio justamente en los códigos y también se está generando un cambio en las reglas del juego. Cualquier cosa puede pasar aquí. Entonces, de ese cualquier cosa puede pasar, vamos a ver el segundo bloque justamente para explicarnos la quiebra de la democracia en Chile, para ver que no era algo tan evidente, ¿sí? No era algo tan evidente. Pero bueno, cerrando este bloque, ¿sí? Cerrando este bloque.
dígame, no sé si tienen comentarios, preguntas, observaciones antes de tomarnos un merecido receso. Diego, ¿se encuentra ahí? Sí, claro que se encuentra ahí, está grabando. Perfecto. Muy bien, yo haré lo propio. Y bien. Gracias, Thais. Démosle comienzo justamente a este segundo bloque, ¿no? Ya vimos el primero en torno a los antecedentes de la quiebra de la democracia en Chile durante el gobierno de la democracia cristiana. Y ahora tenemos que ver los antecedentes que se observan justamente durante la Unidad Popular, ¿no? Bajo el gobierno de Salvador Allende Gossen. ¿M? Vamos a aplicar un criterio muy similar de evaluación de las variables explicativas, ¿no? Sobre todo las de carácter tecnocrático. Solamente vamos a agregar unas más que tienen que ver con el mundo militar, pero las demás prácticamente son el mismo nivel, el mismo criterio, las mismas categorías de análisis, ¿no? Entonces voy a compartir pantalla y ahí está. Y sobre esta base ya deberían estar descargando. No sé si logran apreciar. ¿Sí? Y ahí está. Habíamos quedado exactamente claro. Vimos lo que fue la matanza Pampa y Irigoyen y la de Potrerillos, ¿no? Y con esto justamente se generaba el escenario del gobierno de Salvador Allende, probablemente tal, 1970-1973. Bueno, hasta aquí, logran verlo, ¿verdad? Ningún problema, logró descargar. ¿Sí? Perfecto. Gracias, Tay. Entonces, pasemos justamente, es la misma pauta, si ustedes se fijan, es la misma lógica, ¿no? Vamos justamente a evaluar cuáles son las variables explicativas de la quiebra de la democracia, pero ahora durante los años 70-73 con el gobierno de Salvador Allende. Y en el mismo nivel de análisis, ¿no? Variables de tipo geopolíticas, tecnocráticas y así en adelante, ¿no? Pasemos primero a las variables geopolíticas, tal como lo habíamos visto bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva, ¿no? Eh, Durante este periodo, sí, está en la etapa final, todo lo que tiene que ver con la guerra de Vietnam, ¿no? La guerra que tiene Estados Unidos en Vietnam, cuando está afrontando la situación de guerra civil de ese país entre lo que era el gobierno de Diem, derrotado justamente por el Vietcong, y lo que era el gobierno de Ho Chi Minh, ¿no? El gobierno del norte justamente, en todo este contexto de guerra fría, ¿no? Entonces, Estados Unidos lo que está haciendo ahí es aplicando su política de disuasión, ¿no? Esa política que había comenzado en el año 1947 y que no era otra cosa que el detente, ¿no? De la aplicación de el detente justamente de la Unión Soviética, pero en el fondo lo entendía como el detente del comunismo en el mundo, ¿no? Debo decir que dentro del propio gobierno norteamericano esta postura fue sumamente criticada dentro del Departamento de Estado por parte del internacionalista Hans Morgenthau, ¿no? Que plantea de que la guerra en Vietnam no estaba en función del interés nacional y le significó la pérdida de su puesto de trabajo en ese lugar. El hecho concreto es de que la situación en Vietnam nubló en muchos aspectos la vista a los estrategas de la Guerra Fría en Estados Unidos, ¿no? Y tal como lo habíamos visto ya con la Revolución Cubana, digamos de que los norteamericanos trataron de cuidar geopolíticamente su patio trasero como pudieron, ¿sí? Y hicieron todo lo que estaba en sus manos para ello. La cosa se agravó precisamente cuando la Revolución Cubana trascendió a Cuba, ¿sí? Ya justamente después de la Revolución Cubana, cuando esta se consolida a partir del fin de la crisis de los misiles, después del año 62, si ustedes quieren, a partir de 1962 en adelante, Cuba, viviendo el bloqueo económico que había aplicado Estados Unidos, ve una oportunidad de romper el bloqueo mediante una estrategia de distracción. ¿En qué consistía esa estrategia de distracción? Exportar la revolución y, por tanto, conducir
la vista de Estados Unidos a otros lugares para que Cuba se pudiese distender y de algún otro modo respirar un poco, ¿no? Entonces, esta política exterior de exportar la revolución, ¿no? Sobre todo desde el Departamento América, ¿no? La famosa dependencia del Estado cubano, llevó a que distintas fuerzas militares cubanas intervinieran justamente primero en el Caribe, en América Latina o incluso en África con el famoso caso de la guerra de Angola, ¿no? Entonces, es en ese contexto que un político que había cumplido un importante papel en la Revolución cubana, pero que ya en el gobierno estaba sumamente aburrido, ¿sí? Porque lo de él era la revolución. Me refiero a Ernesto Guevara, ¿no? Conocido como el Che Guevara en Cuba. Le dan la oportunidad, se la da Fidel Castro de, vete, ándate, ¿sí? Es decir, ve a hacer lo que sabes hacer, ¿no? Si te aburre tanto estar dentro de mi gabinete, mejor te vas, ¿no? Y en ese contexto justamente Guevara, con un grupo justamente de guerrilleros cubanos y posteriormente sudamericanos, se termina internando en Bolivia, específicamente en la selva boliviana, y trata de instalar un foco guerrillero, ¿sí? Dando origen a lo que se conoció posteriormente como el movimiento foquista, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver con la estrategia de generar un foco guerrillero que parte con una llama y de ahí un incendio, ¿no? Es decir, esa era la metáfora. Y claro, Guevara no haya nada mejor que generar este foco en zonas rurales de Bolivia que llevaba muy poco tiempo de haber vivido una reforma agraria. Hacía muy poco que habían vivido una reforma agraria, ¿no? Al parecer Guevara no conocía la historia reciente de Bolivia y trata de levantar a campesinos que eran parceleros, que disponían justamente de previos porque habían sido beneficiados por la reforma agraria de una revolución anterior a la cubana, ¿no? La revolución boliviana del año 1952, la famosa revolución nacional. Bueno, esa variable no la tomó en cuenta Guevara o simplemente no la conocía, pero llevó precisamente a que su estrategia de guerrilla en Bolivia terminara fracasando, no tuvo apoyo popular, y el ejército boliviano lo terminó justamente encerrando hasta que lo terminan asesinando justamente en Bolivia, ¿no? El hecho es de que Guevara generó todo un hito, tanto dentro como América Latina, para todos los movimientos de izquierda, sobre todo justamente los que planteaban ya la vía armada, o sea, la acción directa para hacer los cambios, y claro, en ese contexto, el foquismo generó muchas reacciones dentro del continente, ¿no? Muchas reacciones dentro del continente, ¿no? Para que se haga una idea, dentro de los propios países latinoamericanos, las derechas políticas vieron esto con terror. Sí, vieron esto con terror, ya que se veía que habían grupos dentro de la política latinoamericana que ya no estaban dispuestos a seguir con el juego electoral para ganar o perder el poder, y más bien se estaban defendiendo estrategias de corte militar, ¿no? Entonces, ese es como una primera reacción. Pero pensando en el principal actor del continente, es decir, el Estado norteamericano responde con la Escuela de las Américas, ¿no? Lo que ya habíamos visto en el bloque pasado, ¿no? De formar justamente oficiales de las distintas Fuerzas Armadas latinoamericanas y del Caribe para generar políticas de contrapunto, ¿no? Es decir, políticas justamente de seguridad nacional, como era el nombre que se empleaba en aquella época, pero que en el fondo apuntaban a enfrentar distintos tipos de políticas de izquierda, bueno, decir, extirparlas del continente, ¿no? Entonces ahí participan oficiales del ejército de Brasil, Argentina, Chile, Perú, Bolivia, incluso se supone que habían hasta oficiales de México que estaban ahí. La Escuela de las Américas fue prácticamente una alta escuela de oficiales latinoamericanos y caribeños, fomentada y financiada por Estados Unidos, ¿no? Y por otro lado, lo que ya habíamos visto también justamente en el bloque anterior, una, la Alianza para el Progreso, ¿no? Es decir, esta política que habían instrumentado desde el terreno económico para fomentar el desarrollo de los países latinoamericanos, tuvo otra cara, tuvo otro rostro, tuvo justamente una segunda dimensión, ¿no? Es decir, así como podemos ayudar, así también podemos suspender la ayuda, ¿no? Sobre todo si en un país justamente asume un gobierno del cual a nosotros no nos simpatiza, por no decir que no está dentro de nuestra política exterior, ¿no? Y claro, eso fue lo que ocurrió en 1900
70 en Chile, cuando asume el gobierno Salvador Allende y la Unidad Popular, ¿no? Con sus explícitas credenciales de izquierda, justamente Estados Unidos realiza, bajo el gobierno de Nixon, ¿no? Es decir, la famosa administración de Richard Nixon, genera justamente un quiebre en el histórico vínculo que había tenido el Estado norteamericano con el chileno. ¿Cuál era ese vínculo? Habíamos anunciado algo bajo los gobiernos radicales, ¿no? Desde el año 38 en adelante, que Estados Unidos enviaba directamente como gobierno, un paquete de ayuda económica permanente al Estado chileno para su subsistencia. De tal manera que podríamos decir que la democracia chilena, la antigua democracia, el régimen político construido en el siglo XX, fue subvencionado económicamente por el Estado norteamericano. Este paquete de ayuda económica, que fue muy estudiado por Emilio Meneses Queufardi, por si tienen interés en profundizar, constituía uno de los grandes pilares, junto con el cobre, las exportaciones de cobre, en el terreno de la economía del país. Entonces, cuando triunfa Salvador Allende en las elecciones del año 1970, según biógrafos justamente de Nixon, Richard Nixon dio una suerte de pataleta, ¿sí? Y sostuvo de que no iba a permitir justamente de que un país se perdiera por la estupidez de su pueblo. Sobre esa base sostuvo, vamos a hacer chillar la economía chilena. Y cuando él decía, vamos a hacer chillar la economía chilena, él sabía por qué lo estaba planteando, ¿no? Hacerla chillar significaba suspender la ayuda económica que históricamente el Estado norteamericano, desde los tiempos de los gobiernos radicales, le había aportado a Chile. Entonces, él sabía que suspender esa ayuda iba a implicar el desplome económico del país, tal como ocurrió. ¿Sí? Tal como ocurrió, ¿no? Si le quitamos este soporte, ¿sí? Se desploma el gobierno, si es que no el régimen. Lo sabía Nixon, ¿no? Entonces, a eso apuntaba con vamos a hacer chillar la economía chilena. Entonces, ahí tenemos una macro variable, como diría Enrique Cañas Kirby en su libro Proceso Político en Chile, para explicar la quiebra, ¿no? La quiebra de la democracia en Chile, variable de tipo geopolítica. Pero si ya pensamos en las variables, las variables internas, ¿no? Que son tan importantes como las externas, nuevamente, y tal como nosotros lo vimos para el caso de la democracia cristiana, las variables tecnocráticas internas se mantienen, ¿sí? Y aquí vemos algunos cambios que da para pensar, ¿no? La primera de ellas tiene que ver con una competencia intelectual entre los equipos económicos de época, específicamente equipos de académicos, ¿sí? Y de profesionales que discutían desde dos paradigmas económicos, ¿no? Los estructuralistas, ¿no? Es decir, los cepalinos, ¿no? Los que discutían desde CEPAL y la Universidad de Chile en torno a la necesidad de modificar la heterogeneidad estructural del país y llevar justamente Chile a la modernización, entendiendo por tal el industrialismo, ¿no? Tenemos que industrializar el país, por tanto hay que profundizar en ese terreno y justamente una perspectiva nueva, nueva entre comillas, porque ya habíamos visto sus antecedentes con la misión Klein y Sack y lo habíamos visto posteriormente con el intento de modelo librecambista bajo el gobierno de Alessandri Rodríguez, pero claro, en este caso la novedad estaba en un grupo de jóvenes profesionales de economía que habían llegado desde Chicago precisamente con una serie de máster, ¿no? Con una serie de maestrías justamente en administración de negocios y que profesaban un nuevo credo, si ustedes quieren, ¿no? Un nuevo paradigma de la economía sí, orientado por el enfoque de Milton Friedman, ¿no? Es decir, el enfoque de tipo neoliberal o neoclásico que implicaba la apertura económica del país, ¿sí? La eliminación de las barreras arancelarias y pararancelarias, y sobre esa base justamente fomentar un esquema que nos recuerda un poquito lo que se vivió en Chile en el siglo XIX, ¿no? Entonces, esa competencia se da en las universidades como un pleito intelectual y político, pero también comienza a darse justamente del terreno de la opinión pública, del terreno de cómo la prensa escrita, pero también la prensa radial y la emergente prensa televisiva, estaba recién comenzando, comienza a situar una discusión en torno a cuál es el modelo económico para Chile, el modelo que genere crecimiento, que genere desarrollo o que lleve precisamente al país a una condición económica mejor, ¿no? Entonces, esa es una primera variable a contemplar y que se ve ahí, está
en pleito, ¿no? Una segunda tiene que ver, a propósito de profesionales, con profesionales ligados al derecho, ¿no? Abogados que comienzan a formar un nuevo grupo político en el seno de lo que en ese tiempo era la Universidad Católica de Chile, acá en Santiago, ¿no? Me refiero justamente al gremialismo. ¿Mm? El gremialismo constituía un movimiento político de jóvenes, abogados, conservadores, liderados justamente por la figura de Jaime Guzmán Errázuriz, ¿no? Que a su vez no solamente era abogado, sino que estaba comenzando justamente su formación como docente universitario en calidad de ayudante, que en ese tiempo la ayudantía era cosa diferente a lo de hoy. Entonces, en ese terreno, desde el campo del derecho y desde el campo de la política, se genera este movimiento gremial, primero como un movimiento de estudiantes y posteriormente de jóvenes profesionales que comienzan a plantearle contrapuntos políticos, sobre todo del terreno del derecho, pero también del terreno de la ideología, a justamente el gobierno de la Unidad Popular y a cualquier movimiento de izquierda. Sí, eso es bastante claro y bastante fuerte. Y mientras eso se desarrolla sobre todo en el seno de la Universidad Católica, una tercera variable se observa precisamente en la intelectualidad de izquierda, ¿no? Específicamente la intelectualidad marxista, que para el caso particular de las universidades, ¿no? Pero también en los intelectuales de partidos políticos, ¿no? Estoy pensando en un Raúl Ampuero, ¿no? En un Eugenio González para el caso del Partido Socialista que destacaron precisamente en aquella época, pero también, por ejemplo, en el plano académico, como se podía ver en la Escuela de Sociología de la Universidad de Chile, se daba esto que figura entre comillas como la pirotecnia teórica. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de la pirotecnia teórica? No, no es otra cosa que, tomen en cuenta, la metáfora está muy bien hecha, ¿no? Tiene que ver precisamente con instrumentar algo que se emplea en ciencias sociales, ojo, ¿no? Y en ciencia en general, la teoría, justamente como una suerte justamente de pirotecnia, ¿no? Es decir, como un conjunto de voladores de luces para, como se dice coloquialmente, apantallar, ¿no? Justamente iluminar una discusión, pero también eclipsar. Así como hoy en día uno ve la pirotecnia estadística, ¿no? Es decir, coloca un conjunto de tablas y la gente queda, oh, ya. La misma cosa pasaba en aquella época, pero con el terreno de los conceptos, ¿no? Con el terreno de las hipótesis, con el terreno de las teorías, ¿no? De tal manera de que quizá el caso más arquetípico para nuestro presente podría ser el historiador Gabriel Salazar. Sí, cuando emite justamente sus famosas declaraciones de prensa con una pirotecnia teórica bastante sofisticada. Pero decir que Salazar es de esta época, era un joven estudiante de esta época, y como él decía justamente en sus propias entrevistas, él estaba acostumbrado en esa época a discursear, a emitir discursos, ¿no? Y a emitir discursos encuadrados en esta pirotecnia, ¿no? Es decir, cómo yo logro triunfar en un debate, ¿no? En una discusión, precisamente poniendo la mayor cantidad de conceptos en la mesa, o dos, ¿no? Colocando los conceptos más abstractos, más complejos en la mesa para dejar en silencio al adversario, ¿no? Entonces, aquí nos vemos cómo la política, a diferencia del pasado, se llena de discursos expertos, técnicos y teóricos para empezar a decir, mira, Chile está viviendo esto y Chile va para allá, o para acá, o para este otro lado, ¿no? Eso era inédito en la historia de Chile, ¿no? No había existido una presencia tan grande de profesionales altamente calificados emitiendo discursos técnicos, teóricos o científicos en torno a el presente y el futuro del país. Y de eso se llena la política de la época. La opinión pública se llena de eso, ¿no? No es casualidad, si ustedes recuerdan, la prensa del estallido pasó algo parecido, pero con nuevo cuño, ¿no? Es decir, los canales se llenan de distintos tipos de profesionales para tratar de explicar lo que estaba pasando, ¿no? Una situación similar ocurre aquí durante 3 años. Durante 3 años, ¿se dan cuenta? De tal manera de que estos tres tipos de profesionales altamente calificados comienzan a copar la opinión pública en Chile, ¿sí? Pero a esto se suman otras variables, ¿no? Tal como figura aquí, variables de tipo oligárquica, al igual que como lo vimos durante la Unidad Popular, son tres propiamente tal. Por una parte, el ya mencionado Partido Nacional, el mismo que era protogolpista precisamente ya a fines de los años 60, durante la Unidad
Popular, el Partido Nacional teje una estrategia política para establecer una alianza con su antiguo enemigo político, la democracia cristiana. Ustedes dirán, pero ¿cómo es posible esto? Pues la verdad no es imposible en la historia de Chile. Si ustedes recuerdan, los imposibles políticos en Chile, pensando en la historia política de Occidente, ya venían desde la fusión liberal conservadora. Es más, si uno mira cómo se configuró la República Conservadora, llama la atención la diversidad de grupos que lo articuló, ¿no? O'higginistas, estanqueros, pelucones, que tenían que ver los unos a los otros, salvo intereses comunes, nada más. No era un tema de doctrina, ¿no? De tal manera de que lo que vemos en el Partido Nacional se encuadra probablemente en la historia política del país, ¿no? Una estrategia de alianza con el que hasta hacía poquito, ayer, eran enemigos a muerte, ¿no? Los mismos que les quitaron el campo, los mismos que le habían quitado precisamente la clientela social y política, ¿no? Electoral en el campo, con los mismos están tejiendo una alianza en el Congreso para generar una suerte de golpe político desde el Congreso. Lo que alguna vez se llamó como el golpe blanco, ¿no? Es decir, dejar en claro que el Congreso le iba a frenar todas las iniciativas de ley al gobierno, ya que Salvador Allende gobernó durante 3 años con minoría parlamentaria, ¿no? Es decir, no tenía la mayoría del Congreso. De hecho, cuando Allende asume la presidencia, ¿sí? La asume, pero él la asume en el contexto en el cual la democracia cristiana, desde el Congreso, le exige un estatuto de garantías democráticas para su gobierno, ¿sí? Es decir, tú dirás, pero ¿cómo decir? El Partido Socialista, el Partido Comunista habían sido bastante más antiguos que la democracia cristiana. Bueno, la democracia cristiana, si ustedes quieren, con las patitas de un alacrán, le piden explícitamente al gobierno de Allende de, mire, fírmeme este estatuto de garantías democráticas para que usted no se va a escapar de la Constitución. ¿Sí? La Constitución del 25 es la que va a regir, por tanto usted no se escapa de la Constitución, ¿no? Entonces, claro, la democracia cristiana y el Partido Nacional terminan tejiendo una alianza. Y la alianza consistía en oponerse al gobierno de la Unidad Popular. Hasta ahí en el Congreso. Pero fuera del Congreso, y segunda variable, comienza a generarse toda una situación que nos recordaba a lo que habíamos visto en los años 20 y 30 en Chile, en la ciudad chilena, en torno a la captura del espacio público y específicamente de la calle, la captura de la calle, ¿no? Y claro, Patria y Libertad, ¿no? Este grupo paramilitar que nosotros habíamos visto la semana pasada, ya en este periodo toma la acción directa. ¿Qué es la acción directa? ¿Qué es la acción directa? No es otra cosa que una serie de atentados contra autoridades o incluso derechamente medidas de sabotaje, sobre todo a ferrocarriles, colocar dinamita, hacer explotar justamente una vía férrea, para generarle un boicot económico al gobierno, ¿no? Entonces se atenta contra la infraestructura crítica, a la conectividad del país, y tal como lo habíamos visto antes, también justamente atentados a autoridades, ¿no? Para que ustedes se hagan una idea, a poco antes de que Salvador Allende asumiera el gobierno, Patria y Libertad intenta secuestrar a un general de la República. Me refiero al general René Schneider, y lo trata de secuestrar porque se había incitado a las Fuerzas Armadas a que intervinieran militarmente para evitar que Salvador Allende asumiera el gobierno. ¿Sí? Entonces, como René Schneider dijo, yo defiendo la Constitución, y por tanto se definió como un general constitucionalista, lo tratan de secuestrar precisamente para forzar justamente a los militares a intervenir. El punto es de que el secuestro sale mal, ¿no? O sea, se supone que Patria y Libertad llegan con unos tremendos martillos rodeando el auto del general Schneider para tratar de secuestrarlo, y no contaron de que el general andaba con su arma de servicio. Sí, entonces el general sale con su arma de servicio, se genera una balacera, Schneider termina acribillado de su propio auto, y con eso se da precisamente el asesinato de Schneider antes que asumiera precisamente Salvador Allende el gobierno.
¿sí? Entonces, eso significó, en términos prácticos, de que el terrorismo político se instala en Chile, con todo lo que eso significa, ¿no? Curioso tema, considerando de que si uno mira la historia política de Occidente, la idea de terrorismo nace con la Revolución Francesa, ¿no? Y por tanto, nace desde el Estado, no desde el mundo privado, ¿no? O sea, por muy político que esto fuese, venía del mundo privado. Esto daba cuenta de un terrorismo privado y por tanto daba cuenta de una privatización en ciertos aspectos de la política, ¿no? El Estado estaba perdiendo su histórico monopolio dentro del país. Sí, lo estaba perdiendo, ¿no? Era como muy evidente. ¿No? Entonces, aquí vemos justamente cómo el terrorismo político de carácter privado se instala en Chile mediante estas medidas de sabotaje, ¿no? De daño a la infraestructura crítica y el atentado que se realiza al general Schneider, ¿no? Pero si esto no fuese todo, si esto, perdón, sí, bueno, si esto no fuese todo, pensé que alguien había levantado la mano. ¿Mm? Si esto no fuese todo, ¿sí? Nos encontramos también con que, a propósito de el mismo nivel de análisis, fíjense, ¿no? Las variables partidarias y clientelares, ¿no? Vemos cómo durante el gobierno de la Unidad Popular, solo en 3 años, se empieza justamente a generar todo un proceso de fragmentación mayor del sistema de partidos en Chile y entre partidos, ¿no? Es decir, por una parte, el Partido Socialista sufría su faccionalismo a nivel Dios, como se podría decir coloquialmente hoy en día, ¿no? Sobre todo cuando la facción dominante dentro del Partido Socialista, ¿no? La de Carlos Altamirano Orrego, comenzaba desde el partido mismo a oponerse a su gobierno. Es decir, mientras Salvador Allende defendía justamente la vía chilena al socialismo, ¿no? Defendía justamente lo que él llamaba una rebelión a la chilena, justamente, una revolución con empanadas y vino tinto. Garretón, nada que ver. Altamirano, ¿sí? Altamirano y su facción del Partido Socialista defendía la vía armada. Sí, defendía la vía rupturista, ¿no? Es decir, no sacamos nada, ¿sí? Peleando desde la vía institucional. La institucionalidad está diseñada para que haya cambios que no ocurran. La única opción es el rupturismo, ¿no? La única opción justamente es la vía armada, ¿no? Entonces, la opción Altamirano justamente comienza a posicionarse dentro del Partido Socialista y esta facción, que se vuelve dominante dentro del partido, termina nada más y nada menos que atentando contra la figura del presidente, ¿no? En el sentido de atornillar, como se dice coloquialmente, al revés, ¿no? No le empieza a apoyar al presidente, le empieza a quitar piso desde el partido al presidente, ¿no? De hecho, en el año 73, en vísperas del golpe, Salvador Allende era apoyado explícitamente por el Partido Comunista y por los grupos católicos de izquierda que eran parte de la Unidad Popular. El Partido Socialista ya casi no lo apoyaba. Sí, eso dice muchísimo del proceso político que se estaba viviendo. Pero por otro lado, la democracia cristiana, ¿sí? Tensionada, ¿sí? Tensionada por la escena política del momento, nuevamente aparece un nuevo grupo de jóvenes dentro de la democracia cristiana que insiste en la necesidad de que el partido establezca una mejor relación, si es que no una alianza, ahora con el gobierno, es decir, con la unidad popular. Es decir, necesitamos que la democracia cristiana no establezca vínculos con el Partido Nacional, que no establezca vínculos con la oligarquía, sino que por el contrario siga con su destino histórico y continúe con el proceso de reforma que venía de los tiempos de Eduardo Frei Montalva. Los conservadores y los terceristas se oponen y este grupo termina escindiéndose justamente del Partido Demócrata Cristiano ya en el año 71, formando la izquierda cristiana, la IC, probablemente tal, ¿no? La izquierda cristiana, tal como figura en esta segunda variable, ¿no? Entonces, al fraccionalismo del PS se suma el fraccionalismo de la DC, ¿sí? De tal manera que se ve cómo el escenario político se vuelve cada vez más inestable en el terreno de los partidos, ¿no? Este fue el caso que llevó a que Sartori, en su libro Partidos y Sistema de Partidos, definiera como el concepto de sistema de polarismo extremo. ¿Sí? Es decir, de esta polarización extrema, de este nivel de fragmentación extrema, ¿no? No es un pluralismo limitado que favorecería a la democracia, ¿no? Entonces, esa es como la segunda variable. ¿Mm? Pero a propósito de patria y libertad, ¿sí? A propósito de patria y libertad,
Con la tensión de los partidos, con el faccionalismo y con el fraccionalismo de los partidos, se empieza justamente a observar otro fenómeno, ¿sí? Que tiene que ver con la emergencia de organizaciones de tipo paramilitar, estilo Patria y Libertad, que ya no estaban vinculadas, por lo menos no explícitamente, con lo que tenía que ver con los partidos políticos tradicionales, ¿no? Para que se haga una idea, había nacido Patria y Libertad justamente dentro de las variables oligárquicas que habíamos mencionado, pero olvidamos mencionar que en el año 69 nació el movimiento de la izquierda revolucionaria, el MIR, que se lo habíamos mostrado en una fotografía, ¿no? Entonces, claro, el MIR, ¿sí? A fines del año 69, nace como movimiento y con el triunfo de Salvador Allende constituyó un movimiento en apoyo a la unidad popular, pero que sin embargo planteaba ir más allá. Y el más allá era la revolución. ¿Sí? Entonces, en ese contexto, mientras teníamos a Patria y Libertad defendiendo justamente la acción directa desde la extrema derecha, teníamos al MIR, a la extrema izquierda, defendiendo lo mismo, ¿no? Es decir, aquí esta cosa no se va a solucionar con el voto, no se va a solucionar con el Congreso, no se va a solucionar con las instituciones políticas. Esto va a pasar por las armas. ¿Sí? La violencia es inevitable. ¿Sí? La violencia es inevitable. Y en este contexto, y por eso figura como número 3 el misterio de la voluntad organizada del pueblo, la VOP. El BOP, propiamente tal, está muy poco estudiado, hay que decir, a diferencia de Patria y Libertad, a diferencia del MIR, a diferencia de los partidos políticos, tanto tradicionales como no tanto. El BOP merece justamente al menos un par de tesis, ¿sí? Merece unas investigaciones concretas de quiénes son, ¿no? Oficialmente, o sea, ¿qué es lo que realmente sabemos? Oficialmente, sabemos de que el BOP o la BOP, probablemente tal, la voluntad organizada del pueblo, era un movimiento de izquierda y era un movimiento armado. Sin embargo, se ha planteado la posibilidad que era un movimiento de extrema derecha infiltrado. ¿Quién sabe la verdad? Insisto, hay que indagar, hay que estudiarlo. Por eso lo coloqué como el misterio de la voluntad organizada del pueblo. El papel de este va a ser muy importante en un hito que se da específicamente en la víspera de una negociación que se iba a hacer entre la democracia cristiana y la Unidad Popular en el año 1963, si es que no me equivoco, ¿no? Me refiero a cuando la democracia cristiana envía a Edmundo Pérez Sujovic a negociar justamente con la Unidad Popular, y Edmundo Pérez Sujovic recibe un atentado cuando se dirigía en su automóvil, en el cual es asesinado por la BOP. ¿Sí? La BOP lo asesina justamente, y el asesinato de Pérez Sujovic genera justamente la quiebra de toda posibilidad de negociación entre la democracia cristiana y la Unidad Popular. A eso me refiero yo con que hay que indagar más en torno a eso, pero creo que alguien emitió un comentario, volvemos. Ya. Carlos Luna pregunta sobre el GAP. Qué buena pregunta. A ver, para que ustedes se hagan una idea, a fines de los años 60 había surgido por una parte Patria y Libertad y por otro lado el MIR, ¿sí? Y a poco tiempo de que Salvador Allende asumiera el gobierno en 1970, Patria y Libertad asesina justamente a un general de la República, ¿no? Al comandante jefe del ejército René Schneider. Bueno, cuando eso ocurre, para que usted se haga una idea, Carlos, el Partido Socialista plantea la necesidad de generar una guardia, ¿sí? Que proteja la figura del presidente, ¿sí? Algo que nos recuerda un poquito a la historia de Carlos Ibáñez del Campo y su primer gobierno, ¿no? La dictadura ibañista, ¿no? Una guardia, ¿sí? Que fue bautizada como el Grupo de Amigos del Presidente, ¿no? El GAP, ¿sí? ¿Sí? El Grupo de Amigos del Presidente, ¿no? Ups, se me está acabando la energía. ¿Alcanzo, no? Sí, alcancé. Qué susto. No me había fijado, parece que estaba como demasiado emocionado. Bueno, bien, si ustedes se fijan, el GAP, el grupo de amigos del presidente, era un grupo de hombres jóvenes, justamente, que recibieron instrucción militar y que tenía, y era un grupo armado, pero que tenía la misión explícita de proteger al presidente. Por eso era el grupo de amigos del presidente, el GAP. Ustedes dirán, oye, pero
¿por qué el gobierno no ocupa la institucionalidad, ¿no? O sea, históricamente, desde Ibáñez, que Carabineros era precisamente la guardia del presidente, ¿no? No es casualidad que hasta el día de hoy el Palacio de la Moneda tenga como guardia de palacio a Carabineros y no al Ejército, no a la Fuerza Aérea. Había una historia desde la dictadura ibañista hasta la fecha en que Carabineros constituye precisamente la guardia del Estado, ¿no? La guardia presidencial, ¿no? No es solo una policía, ¿no? Sino que es, si ustedes quieren, la guardia pretoriana que protege al emperador, haciendo justamente el paralelismo con el Imperio Romano, ¿no? Entonces, el presidente disponía de esa guardia. ¿Por qué? Y claro, la asesoría del Partido Socialista, por una parte, pero también en el escenario país, daba cuenta de que la institucionalidad se estaba desmoronando. La institucionalidad se estaba desmoronando. Y como se estaba desmoronando, ¿sí? Era difícil saber en quién confiar. Ojo con ese detalle. ¿En quién confiamos? Confiamos en el ejército. Ojo, en el año 69 se dio el tancazo, perdón, el tacnazo. Es decir, el regimiento Tacna se levantó contra el gobierno de Frei Montalva justamente manifestando su oposición, ¿no? Ojo con ese detalle, ¿no? Entonces, ¿podemos confiar en el ejército? No lo sé. Oye, pero un general de la República murió defendiendo la Constitución. Sí, ok. ¿Y qué pasa con la Armada? ¿Y qué pasa con la Fuerza Aérea? ¿Quién le pone coto a patria y libertad, no? Es decir, ¿la derecha está comprometida con la democracia o está apuntando a otra cosa? Entonces, en ese contexto se crea el GAP. Y se crea el GAP precisamente para proteger al presidente, ¿no? Es una guardia leal al presidente de la República, de tal manera que la persona del presidente va a ser protegida hasta la muerte por ese grupo, ¿sí? Entonces, no sé, le respondo justamente a la inquietud, Carlos, ¿no? El GAP duró hasta el golpe de Estado de 1973, para que usted se haga una idea. Después de eso, el grupo se diluyó, entre otras cosas, por la propia represión del golpe y de los militares. No, por nada. Volvamos entonces a compartir pantalla. Volvamos a esto que estábamos viendo acá, como ahí ya está descargando. Entonces, bueno, con todo este hermoso escenario, o sea, con este escenario de brutal inestabilidad, nos encontramos con que las relaciones patrón-cliente que habían sido históricas entre los partidos y la ciudadanía en Chile, se empiezan, bueno, ya veíamos que bajo el gobierno de Frei Montalva se estaban empezando a diluir, ¿sí? Y claro, con esto se generaba una gradual pérdida de ese vínculo, ¿no? Que significaba en términos prácticos una gradual pérdida de control de los partidos sobre la ciudadanía, ¿sí? En términos de su comportamiento político, de para dónde iba la ciudadanía, ya no eran simples clientes políticos, ¿no? La ciudadanía comenzaba prácticamente a tomar iniciativas propias, tal como se había visto con los pobres justamente, los pobres urbanos rurales de Pampa y Irigoyen que terminaron masacrados por el gobierno de Frei. Entonces, si eso ya estaba ocurriendo ya a finales del gobierno de Frei, bajo el gobierno de Salvador Allende comienza a acentuarse, se empieza a acentuar, ¿no? Por tanto, cada vez más personas se encuentran desvinculadas de los partidos tradicionales y por tanto cada vez más personas comienzan justamente a decir, mi camino va por aquí, independientemente de lo que diga tal o cual partido, ¿no? Entonces, eso explica este siguiente conjunto de variables de tipo popular, ¿sí? En el cual, claro, los pobres de las ciudades comienzan justamente a ser un grupo que se vuelve interesante y valioso para los distintos partidos y movimientos políticos que están reinando en Chile y se convierte en un verdadero coto de caza. ¿Qué significa eso? Ya que se han roto los vínculos clientelares, ¿sí? Bueno, bien, yo trato de empujar y de llevar agua a mi molino. Mi molino tiene que ver precisamente con mi causa política. Entonces yo trato, mediante la propaganda, convencer. Convencer de que váyanse por acá, váyanse por allá, y por tanto esta población se vuelve un verdadero coto de caza, tanto de los partidos como de los movimientos políticos del momento. Y se ocupa constantemente la propaganda, principalmente propaganda
escrita, ¿no? Mediante la prensa escrita, pero mediante pasquines, folletos, volantes que se lanzan en la calle para poder justamente llamar la atención de esta gente, sin contar también de que la prensa televisiva y radial comienza a volverse caja de resonancia del contexto político de época, ¿no? Pero en ese contexto, el sindicalismo obrero comienza a ganar cierto grado de autonomía de los partidos políticos y comienza a entrar en un abierto conflicto justamente con el mundo industrial, es decir, con los grandes propietarios, con los grandes empresarios, de tal manera de que, como en ese tiempo los sindicatos no eran por empresa, sino que por área de producción, ¿no? Es decir, justamente existía un sindicato minero, y no Codelco, por poner ejemplo. Entonces, existía un solo sindicato minero, un sindicato ferroviario, era por áreas de producción, ¿no? O por áreas de actividad, si ustedes quieren, ¿no? Entonces, estos conflictos prácticamente terminaban englobando a todo el país, dando cuenta justamente de la crisis política que se estaba viviendo. Y en ese contexto ocurre algo sumamente interesante, que voy a responder inmediatamente a un... Acabo de ver que llegó un, iba a decir un WhatsApp, un chat, en torno al tema, pero quiero cerrar con esta idea. En ese contexto ocurre algo sumamente interesante precisamente en el mundo industrial. Me refiero específicamente a esto que figura con el punto 3 como el socialismo desde abajo, ¿no? Que se inspira justamente en el título de un libro. ¿A qué me refiero con esto? Algo que ustedes pueden ver en un documental de época llamado La Batalla de Chile. Me refiero a los cordones industriales. ¿Sí? Durante este periodo emerge una organización, ¿sí? Una organización de trabajadores desligada de los partidos, ¿sí? Desligada de los partidos justamente, que constituyeron los llamados cordones industriales. ¿Qué eran los cordones industriales? Eran consejos de obreros. ¿Sí? Eran consejos de obreros, ¿no? De tal manera que se empezaron a generar consejos de obreros a lo largo de la producción que apuntaron a la siguiente situación. Existe un gobierno popular, existe un gobierno que nos apoya, pero sin embargo, ¿sí? Los grandes empresarios están boicoteando precisamente al gobierno. De hecho, están cerrando las industrias para que en Chile no haya producción. Bueno, bien, si ellos no producen, lo vamos a hacer nosotros. Lo vamos a hacer nosotros. Entonces se empiezan a abrir una serie de fábricas que habían sido cerradas a modo de boicot por parte del empresariado de la época contra el gobierno y comienzan a funcionar con los trabajadores, ¿no? Entonces, las áreas de producción comenzaron a ser controladas por estos consejos de obreros, ¿no? Los cordones industriales, y tomaban el nombre precisamente porque en ese tiempo el sistema fabril chileno era como un verdadero sistema solar, ¿no? Existía una industria madre y un conjunto de industrias menores que funcionaban en torno a esa industria madre, ¿no? Entonces, de ahí la idea de cordón, ¿sí? De ahí la idea de cordón. Los cordones industriales, ¿no? De tal manera de que muchas veces liderados por algunos ingenieros simpatizantes del gobierno, o dos derechamente trabajadores justamente operarios, comienzan a organizar estos consejos de obreros, de tal manera que autores como Luis Corvalán Márquez llegaron a decir, estos son soviets, es decir, como los consejos de obreros históricos de Rusia previo a la revolución, ¿no? Entonces, esto es inédito, no hay nada semejante en la historia de Chile, ¿no? A pesar de que vimos en la historia de Chile la historia de las mutuales, las mancomunales y los sindicatos obreros, ¿no? Es decir, esto de los cordones industriales es un caso bastante particular y que merece una mayor investigación histórica, ¿no? Pero, a ver, había una inquietud. Sí, Thaís. A ver, Thaís, la verdad, ya, y disculpe, voy a volver a compartir pantalla, quería ver lo que usted me decía. La verdad es que amarillo no significa eso. O sea, amarillo no significa exactamente eso, ¿no? La expresión amarillo es de esta época, de hecho. Sí, es de esta época. Y significa lo siguiente, ¿no? Amarillo es otro modo de decir deslavado, aguachento, es decir, como diría la canción de Víctor Jara en esta época, usted no es nada, no es chicha ni limonada, es decir, usted justamente es una mezcla entre izquierda, centro, derecha, y obviamente el apelativo se lo está lanzando la democracia cristiana, ¿sí?
Entonces, la expresión amarillo justamente tiene que ver con, o sea, esa canción de Víctor Jara, como el grueso de las canciones de Víctor Jara de la época, tenían su qué. O sea, estaba orientado a decir, ¿sabe qué? En este caso, usted, o sea, no es de derecha, no es de izquierda, ¿qué es usted? Entonces, cuando dice usted, no es nada, no es chicha ni limonada, ¿sí? Bueno, eso es un amarillo. ¿Sí? Y esa expresión que se posiciona en este periodo, bueno, se mantiene hasta el día de hoy, ¿no? Es decir, si por ejemplo en una manifestación a alguien le tiran pintura amarilla o le tiran pintura rosada, están diciéndose como usted, o sea, nuevamente, ¿no? El argumento de usted es un amarillo, usted es un canario, también es una expresión que se emplea, usted es justamente un canario que canta enjaulado. O sea, usted no, de hecho, de ahí se supone que viene la expresión, ¿no? Pero al final de cuentas es un sujeto, como se diría, aguachento, justamente un sujeto que deslavado, un sujeto que en sus colores políticos, ¿sí? No hay claridad si usted es de izquierda o de derecha. Si usted no es de izquierda ni de derecha. Y obviamente el apelativo era hacia la democracia cristiana. Hasta el día de hoy siempre dice, o sea, ¿qué más amarillo que la DC? ¿Sí? Entonces, ese es un argumento que proviene del mundo de la izquierda. Ojo. O sea, la derecha no emplea ese término. No, no es parte de su cultura política. No sé si le respondo a la inquietud ahí. ¿Mm? Gracias, profesor. Sí. No, ¿de qué? ¿De qué? Entonces, bueno, finalmente, ¿no? Y fíjense, en tiempo récord, ¿no? Estamos llegando al fin de la hora. Si ustedes se fijan, el último conjunto de variables, ¿no? El papel de los militares. Esto no es menor. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros observamos la historia de Chile entre 1920 y 1938, ¿sí? Observamos, sobre todo de una lectura teórica gramsciana, cómo precisamente cuando se generan crisis de dominio, ¿sí? Crisis de dominio, eh, las clases dominantes lo que hacían era desligarse del Estado que ya no les funcionaba, específicamente de los institutos armados, y terminaban generando una fuerza paramilitar en calidad de guardia de clase para defender precisamente sus intereses, ¿no? Tal como había ocurrido justamente con las guardias fascistas en Italia o lo que fueron las SA primero y la SS en Alemania, posteriormente hablando. Y claro, nosotros lo habíamos visto en nuestra propia historia con la creación de la milicia republicana durante el segundo gobierno de Arturo Alessandri Palma. Entonces, claro, en un contexto como este, uno podría haber inferido, desde una óptica gramsciana, que iba a ocurrir algo similar. Ahí estaba Patria y Libertad, y ahí estaba el misterio de la BOP, que es, hay que estudiarlo, no se sabe mucho. Entonces, todo parecía indicar de que la derecha iba a hacer énfasis en su pasado aristocrático, ¿sí? En su pasado de caudillos y guerrilleros, tal como lo habíamos visto en el día martes, pero sin embargo, los militares chilenos en este periodo hay que caracterizarlos muy bien. ¿En qué sentido? En el sentido de que nunca se ha tomado en cuenta, y hay muy pocos estudios en torno a ese tema, hay que decir, nunca se ha tomado muy en cuenta de cuál fue el impacto en los militares sobre la derrota política que tuvieron entre la dictadura ibañista, por una parte, y 1932, ¿no? Sobre todo la República Socialista de Marmaduke Grop. Y resulta de que todo indica que la milicia republicana y el segundo gobierno de Alessandri llevó a la famosa vuelta de los cuarteles, que es una expresión muy común en la historiografía chilena, pero que llevó en la práctica, tal como lo plantea el sociólogo chileno Augusto Varas, a que los militares fueran derrotados políticamente, los mandaran de vuelta a los cuarteles y les aplicaron un papel subalterno que ellos nunca, nunca le perdonaron a la política chilena. De tal manera que la vuelta a los cuarteles generó un histórico resentimiento en los institutos armados que se mantuvo, se reprodujo en los cuarteles, pero que en este periodo justamente tomó una forma diferente. Tomó una forma diferente, ¿no? Entonces, aquí se ve un pleito entre los militares constitucionalistas que estaban dispuestos a dar su vida por la Constitución, tal como ocurre con Schneider, y posteriormente con el general Carlos Prat, ¿m? Y cómo incluso en esa defensa terminan interviniendo oficialmente en la política, tal como ocurre con el general Prat cuando es invitado por Salvador Allende para integrarse al gabinete.
¿sí? Y mientras eso ocurre, tomando en cuenta sobre todo que Prat incluso trata de detener una intentona de golpe justamente en el mismo año 73, en agosto, el famoso tanquetazo, por otro lado aparece otro grupo, que son los militares llamados golpistas, ¿no? Que tratan de articularse entre los distintos institutos armados, ya que había desconfianzas entre ellos, sobre todo desde los tiempos del bombardeo de la Armada, el famoso bombardeo del año 32, ¿no? Entonces, tejer justamente esa alianza no era algo sencillo, había mucha desconfianza entre la Armada, Ejército, la Fuerza Aérea y Carabineros, sí, desde la dictadura ibañista, y sobre todo consolidándose ya con la masacre del Seguro Obrero, era la guardia pretoriana del gobierno y por tanto del presidente. Entonces esto no era tan simple, sí, de tal manera que cuando los militares golpistas comienzan a aplicar el golpe, desde la noche del 10 de septiembre de 1973, se empiezan a dar una serie de situaciones inusitadas, ¿no? Uno lo mira hoy en día como, pero se veía venir. No era evidente. No es evidente. De hecho, el golpe de Estado de 1973 es resultado de un conjunto de golpes más pequeños que se dan intrainstituto, tal como el caso arquetípico de la Armada con el almirante Montero, ¿no? Almirante que justamente le cierran la puerta de su camarote, no puede salir, y asume golpistamente el almirante Merino, el segundo al mando, para llevar a la Armada a dar el golpe de Estado en Chile. Una situación similar ocurre con Carabineros cuando el general de Carabineros que estaba defendiendo la moneda es reemplazado por el general Mendoza, ¿sí? General golpista, que termina afiliándose justamente a la Armada y a la Fuerza Aérea. El ejército se decidió a último minuto con Pinochet. ¿Sí? Entonces, es un conjunto de golpes pequeños que se dan intrainstituto, que terminan cristalizando en un golpe mayor, que es el que se da justamente ya en el mediodía del 11 de septiembre de 1973. Entonces, ellos, siguiendo a O'Donnell, y ya para cerrar, porque estamos pasados de tiempo, siguiendo a O'Donnell, terminan quebrando, ¿sí?, la democracia por el poder de fuego que tenían y instalando un nuevo régimen político en Chile. Pero de esa materia vamos a tratar justamente en la tercera unidad de aprendizaje, ¿sí? Entonces, bien, cerrando con esto, lamento tener que cerrar tan intempestivamente, pero estamos encima de los tiempos y no he olvidado ese detalle. Entonces, sobre esa base, este martes que viene, vamos, yo voy a abrir, como siempre, la sesión de clase para responder a las dudas del trabajo. El trabajo se entrega en una semana más, ¿no? Es decir, el próximo jueves, la próxima semana, ¿ya? Entonces, el martes, cualquier duda que haya con respecto al trabajo, yo la respondo el día martes, ¿ya? Que les vaya muy bien, ha sido un gusto, nos vemos. Chao, profesor, que esté bien. Nos vemos.